Muy buenas noches, iglesia. ¿Cómo se encuentran esta tarde de qué día es hoy? ¿Domingo? ¿Bien? Amén, gracias. Amén. Estamos muy contentos de estar acá. Yo estoy muy contento de verles. Espero en Dios que lo que voy a compartir con ustedes hoy sea de gran bendición. Recuerden que esta semana vamos a tener la oportunidad de poder dialogar con algunos de ustedes. Están enfrentando diferentes desafíos en el contexto de hogar, de matrimonio. Su servidor va a estar aquí, entonces se pueden arrimar con su servidor y vemos a ver cómo podemos ayudarles, por lo menos de alguna u otra manera, para que ustedes agarren una idea más clara de qué es lo que se puede hacer para enfrentar ese desafío. ¿Cuántos creen que Dios nos puede hablar en esta noche? Amén. Yo también así lo creo. Yo quisiera compartir con ustedes algo que está en mi corazón. Todo este material es importante, yo lo considero de edificación para la iglesia, y hay mucha gente que necesita escuchar estos principios. Entonces por eso es que nosotros nos preparamos con mucho amor. Yo en lo personal, yo soy consejero familiar, entonces esto es lo que yo hago. Mi ministerio no se puede ver diferente, porque esto es lo que yo hago. Entonces el ministerio de alguien más se puede ver diferente al mío, porque ellos hacen otra cosa, pero esto es lo mío. Entonces quisiera compartir con ustedes, para empezar y antes de orar, una historia breve. Es la historia de una colega mía que se llama Silvia. ¿Cómo se llama? Silvia. Lo interesante de Silvia es que es una chica en mi departamento, es una colega mía que tiene 29 años, es una jovencita. Y las personas en edad promedio que trabajan para los jueces, yo siendo una de ellas, tienen en promedio mi edad. Y esta es una chica extremadamente joven, muy jovencita. Ahora escuchen lo siguiente: cuando ella entró, yo no estaba, yo estaba en un viaje misionero a Guatemala. Entonces cuando yo llego de regreso en mi viaje misionero, ella ya había empezado a trabajar en el departamento, ayudándole a los jueces a tomar decisiones. Entonces cuando yo llego, ella me va y me busca a mi oficina porque escuchó que yo había estado en un viaje misionero a Guatemala. Y entonces me preguntó: ¿tú eres cristiano? Y yo le dije: sí. Y ella me dijo: yo he estado orando mucho por este trabajo. Entonces, sabiendo que era cristiana, le agarré un afecto muy especial a ella. Es una mujer extremadamente capaz, tiene la misma educación, trasfondo de educación que su servidor, y tiene una licencia en consejería familiar. Entonces es una chica extremadamente capaz para ser tan joven. Entonces yo le presenté a algunos otros de los cristianos. No somos muchos en este departamento, de hecho somos solo 4. Entonces en algún momento, después de que la conocí, tuvimos una conversación y quiero compartirla con ustedes porque la considero sumamente importante. Ella viene a mi oficina y comparte conmigo lo siguiente. Ella me dice: ustedes han sido tan buenos conmigo, refiriéndose a los otros cristianos que están en el mismo departamento, y que vamos y le ayudamos con lo que ella necesita porque ella está aprendiendo. Entonces ella dijo: yo estoy tan agradecido con ustedes porque ustedes han sido tan buenos conmigo, y yo la verdad no sé cómo pagarles. Espero no decepcionarlos. Ahora, yo no me esperaba esto, pero eso fue lo que la chica me dijo. Me dijo: yo espero no decepcionarlos. Y luego me contó lo siguiente: cuando yo tenía 6 años, mi hermano mayor abusó de mí. Yo tenía 6 años y mi hermano tenía como 13 años cuando él abusó de mí. Y como resultado, hoy sufro de un trastorno bipolar. No vamos a entrar en todo este aspecto psicológico, solamente que sepan que el trastorno bipolar le pega a los dos polos, depresión y ansiedad. Entonces ella sufre como resultado del abuso de su hermano del trastorno bipolar, y estaba bajo cuidado psiquiátrico. Un psiquiatra le daba medicamento para poder lidiar con el problema que ella enfrentaba ahora como resultado del abuso. Ahora escuchen lo siguiente: estas cosas no se me olvidan. Ella me dijo a mí: con lo que más batallo en mi lucha principal es con estos diálogos internos negativos. Y yo no sé si ustedes saben lo que es esto, pero yo voy a decirles brevemente lo que esto significa, porque todos en gran medida batallamos con esto.
En Estados Unidos 90 millones de personas tienen una lucha con estos diálogos internos negativos. ¿Ok? ¿Qué es esto? Los diálogos negativos son pensamientos automáticos, entran a tu cabeza, se generan automáticamente, son repetitivos y distorsionados, que interpretan la realidad de forma pesimista, de forma negativa. Ahorita les voy a dar ejemplos. Suelen generar desánimo, culpa, temor o desesperanza, perpetuando problemas como la ansiedad y la depresión. Déjenme darles algunos ejemplos para que ustedes tengan una idea. Pensamientos negativos sobre uno mismo: no valgo nada. ¿Alguien de ustedes ha escuchado esa expresión alguna vez? Una persona que te dice: yo no valgo nada. Eso es sobre uno mismo, sobre el mundo. La vida es injusta. Todo me sale mal. Esos son pensamientos negativos. Sobre el futuro: no, nada va a mejorar. Las cosas siempre van a ser así para mí. 90 millones de personas en Estados Unidos batallan con pensamientos negativos. Estos pensamientos automáticos que se generan en nuestra cabeza y nos roban la paz. Ahora, yo quiero que ustedes entiendan algo sumamente importante. Estos no son la raíz ni de la ansiedad ni de la depresión, pero te pueden llevar y te pueden mantener en ansiedad y en depresión. Sumamente importante que tú entiendas eso. Ahora escucha lo siguiente. Silvia, mi colega, estaba sufriendo hoy como resultado de un evento que había sucedido hace 23 años en su pasado. ¿Ustedes entienden eso? ¿Cómo puede suceder que ella, después de haber pasado un evento traumático a los 6 años, 23 años después, y ella está sufriendo aún? Yo quiero que ustedes entiendan que nuestro Dios es la esperanza de los que sufren. ¿Cuántos dicen amén a eso? Nuestro Dios, la Escritura sí lo dice. Note, dice: sáname, oh Señor, y seré ¿qué? Seré sano. Sálvame y seré ¿qué? Salvo. Noten, yo noté dos cosas muy interesantes en el comentario bíblico de este pasaje. Noten, los términos sana y salva no se limitan solo y únicamente a la sanidad física. Y esto, los que estuvimos ayer aquí, nos dimos cuenta que cuando Dios te restaura, Él te restaura completamente. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Amén. Entonces, otra vez, los términos sana y salva no se limitan a la sanidad física solamente, sino que incluyen la restauración espiritual, emocional y relacional. Noten, no solamente el Señor te restaura físicamente, te restaura espiritualmente, emocionalmente y restaura tus relaciones. El Señor tiene la capacidad de restaurar de forma completa la estructura la estructura pasiva de seré sano y seré salvo. Subraya también que Dios es el único capaz de restaurarnos. Amén. Dios no solamente nos restaura completamente, Él es el único que puede restaurarnos completamente. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. Ok, vamos a empezar con una oración y luego le damos cabida a nuestra reflexión en esta tarde. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, te alabamos, te honramos, te agradecemos porque tú eres un Dios majestuoso, misericordioso, amante, perdonador, bueno. A pesar de que nosotros a veces cometemos errores, y sin embargo, Señor, en tu gran misericordia tú nos restauras. Amén. Pero hay ocasiones donde la persona no comete un error, es abusada, es maltratada, es lastimada, y como resultado batalla con un sinnúmero de asuntos que se vienen como resultado de su abuso. Señor, en esta tarde yo me propongo exponer a la iglesia una opción para restauración completa en tu palabra, a través de tu palabra, a través de ti. Yo te quiero pedir de una forma muy especial que tu Santo Espíritu venga a este lugar, que lo que yo no pueda hacer claro, tú lo hagas claro en la mente de mis hermanos aquí presentes, que tú nos capacites, nos bendigas y nos ayudes, Señor.
Gracias por tu amor. Yo te pido por esta iglesia y por todos aquellos que van a alcanzar estos miembros que han estado reuniéndose aquí durante las reuniones. Gracias por tu amor. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. 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 Ok. El nombre del tema en esta noche, yo me debatí, ¿qué nombre le puedo poner a este tema? Entonces originalmente pensé, vamos a hablar sobre hábitos que transforman nuestra vida. Entonces de repente le pongo así. Pero luego después pensé y dije, no, ¿qué si le pongo? Hábitos que sanan nuestras emociones. Porque también vamos a hablar de eso. Pero luego dije, no, ahí tiene que haber otro título. Y luego pensé en este título, hábitos que restauran nuestra salud mental. Y también me gustó, pero luego dije, no, tiene que haber algo más completo. Y luego pensé, hábitos que transforman, sanan y restauran nuestra mente. Y esta es la esencia de lo que vamos a cubrir en esta hora. Esos hábitos bíblicos que nos van a restaurar de experiencias traumáticas que hemos experimentado en nuestro pasado. ¿Ok? Entonces recordemos eso. Escuchen lo siguiente. ¿Por qué es tan importante abordar esta temática? ¿Por qué? En Estados Unidos, el 70% de adultos reportan haber pasado por lo menos un evento traumático en su experiencia pasada. ¿Qué porcentaje de toda la población? 70%. 70%. Si ustedes pueden imaginarse, aquí habemos aproximadamente 30 a 40 personas. Ustedes pueden imaginarse el 70% de estos adultos y estos niños habiendo pasado ya, o que les espere de repente un evento traumático en su vida. En Estados Unidos el 70% de los adultos han experimentado por lo menos un evento traumático en su pasado, por lo menos uno. 13 millones de ellos sufren como resultado de ese evento. Casi 5 millones son infelices como resultado de ese evento traumático. Mi amiga Silvia no es la única persona que sufre como resultado de ese evento en el pasado. En esta noche yo me he propuesto compartir con ustedes 5 hábitos que sanan, 5 hábitos bíblicos que sanan, 5 hábitos bíblicos que restauran. Escuchen lo siguiente, quiero dirigirme a ustedes en este momento. ¿Hay alguien que conoce una persona que pasó por una trauma como resultado de un abuso en su infancia? ¿Hay alguien que conoce? Hay unas personas que conocen, ¿Hay alguna persona aquí que conoce un adulto que ha pasado por una experiencia traumática como perder a un hijo, perder su casa, perder su salud? ¿Hay alguien que conoce a una persona así? ¿Se dan cuenta? La trauma es un asunto que todos experimentamos. Y yo voy a compartir con ustedes en esta noche 5 hábitos bíblicos que nos restauran emocionalmente de este daño de nuestro pasado, que nos sanan de nuestras heridas pasadas, que nos ayudan a sobrepasar el sufrimiento, la infelicidad, y nos ayudan a recobrar el equilibrio en nuestras vidas y en nuestros hogares. Ahora, ¿qué quiere decir hábitos? ¿Cómo voy a usar la palabra hábitos? Hábitos se refiere específicamente a un acto que hacemos en forma repetitiva, inconsciente. Es una costumbre, una práctica automática, algo que te viene en forma natural. Ese es un hábito. Cuando tú te subes a tu coche y vas a manejar a algún lado, no sacas una lista y dices, ¿cómo se prende el carro? No, te viene natural, porque tú tienes un carro y lo haces todo el tiempo, tienes un vehículo y lo haces todo el tiempo. Entonces el hábito de manejar se te ha hecho segunda naturaleza, te viene natural. El crear a un niño te viene natural. El hacer cosas cotidianas te viene natural. Entonces yo voy a compartir con ustedes 5 hábitos que eventualmente les van a venir en forma natural, que ustedes pueden hacer para sanar completamente de algún asunto irresuelto de su pasado. Ahora escuchen lo siguiente, esto no solamente los va a cubrir a ustedes, van a cubrir a otros vecinos, amigos, conocidos o familiares que ustedes conocen también. Ahora, no sé si están transmitiendo esto en línea, pero me gustaría que lo estén haciendo. Pero si ustedes no alcanzan a escribir todos estos principios, pueden recomendarle
a sus amigos, familiares o conocidos que lo vean por medio de Facebook si es que lo estamos transmitiendo, ¿ok? Entonces, este es el hábito. Si tú quieres sanar, si tú quieres que tu hijo sane, si tú quieres que tu familiar sane, tú tienes que hacer estas 5 cosas. Voy a tratar de ser lo más claro que yo pueda. La primera cosa que tenemos que hacer para sanar de una experiencia traumática de nuestro pasado es que tenemos que recordar diariamente lo que Jesús ha hecho por nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo que Jesús ha hecho grandes cosas por nosotros? Amén. Escuchen lo siguiente, tú tienes, si tú quieres sanar de esa experiencia negativa de tu pasado, de esa experiencia traumática de tu pasado, tú necesitas que recordar diariamente lo que Jesús hizo por ti. ¿Qué es lo que Jesús hizo por nosotros? De acuerdo con la Escritura, por tanto no hay condenación para los que están en Cristo. Cuando antes nosotros cargábamos con la culpabilidad del pecado, hoy hemos sido liberados de eso. No más la vergüenza, no más la culpa, porque a través de Jesucristo y su sacrificio en la cruz por nosotros, ahora podemos ser restaurados. El pecado nos separó de nuestro Padre Dios. La Escritura dice, sus pecados han hecho separación entre ustedes y nuestro Dios. Pero como resultado del sacrificio de Jesús en la cruz, hoy podemos tener completa sanidad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén, 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 amén. Esta fue la experiencia de muchos de nosotros. Esta fue la experiencia. Estábamos perdidos en nuestros pecados, pero encontramos a Jesús. Amén. Encontramos la cruz de Cristo y el rostro resplandeció de gozo, de felicidad como resultado de que ya no somos condenados como resultado de nuestro pecado. Noten lo que dice la inspiración. Jesús podría haber permanecido en el cielo, pero eligió dejar sus privilegios divinos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Dios, el Señor Jesús, por amor a nosotros, lo abandonó todo, por amor a ti. Otra vez, Jesús podría haber permanecido en el cielo, pero eligió dejar sus privilegios divinos, descendiendo de su trono para asumir la naturaleza humana. Se hizo hombre por ti y enfrentar la muerte para la salvación de los pecados. Amén. Jesús, escúchame, si tú vas a sobrepasar esa trauma pasada, lo vas a hacer recordándote diariamente lo que Jesús hizo por ti. Ya no tienes que cargar con la condenación del pecado. El Señor te ha liberado. Ya no tienes que cargar con ese dolor de la trauma pasada, porque a través de la gracia de Cristo puedes ser transformado completamente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Escuchen lo siguiente. Daniel era un jovencito de 17 años. ¿Qué edad tenía Daniel? 17 años. Él tenía un hermano que era menor, y estos dos jóvenes empezaron a experimentar con drogas muy temprano en su juventud. Eventualmente Daniel empezó a traficarlas. No solamente estaba experimentando con drogas, ahora las estaba traficando. Ahora escuchen lo siguiente. Un día, mientras que la madre de Daniel lavaba la ropa del muchacho, se dio cuenta cuando arreglaba su ropa que en uno de sus armarios tenía una arma de fuego, una pistola, y tenía rollos con billetes le dicen aquí, ¿verdad? Billetes, rollos, mucho dinero, y había unas bolsas con contenido que ella no identificaba. Ella se asustó porque ella asumió, mi hijo está involucrado en actividad criminal. Entonces ella llama a la policía, y la policía le dice, ¿dónde está tu hijo? Y la madre le dice, anda en un carro, le da la descripción del carro, y el departamento de policía empiezan a buscar al hijo. Ahora, yo no sé si aquí se da, en Estados Unidos esto es extremadamente común. Cuando hay una persecución, los canales de televisión la televisan en vivo. ¿Aquí lo pasan también o no? No, okay. En Estados Unidos esto es bien común, porque los canales de noticias tienen helicópteros arriba, y ellos se dan cuenta cuando la policía está siguiendo a un criminal. Entonces, así pasó con Daniel. Lo iba siguiendo el departamento de policía, varias patrullas iban siguiéndolo, y
y él iba tratando de huir. Ahora escuchen lo siguiente, este es un joven de 17 años, él no quiere ir a la cárcel, él no entiende, él piensa que si lo toman preso va a pasar toda su vida en la cárcel, pero él tiene 17 años, entonces él se hizo de una arma y la tenía sobre el asiento del pasajero, y él dijo, yo no voy a ir a la cárcel, si a mí me agarran yo voy a salir tirando balazos, tirando disparos. Entonces lo van persiguiendo, va por la carretera a altas velocidades, pierde el control de su vehículo, se estrella con una casa. Entonces la pistola se incrusta en el espacio del asiento y la división central. Trata de sacar la pistola, pero no puede, porque está en medio del agujero. Entonces trata, al momento que él intenta por última vez, llega al departamento de policía, todos los oficiales, y lo toman preso. ¿Ok? Eventualmente entra a la cárcel, lo encuentra culpable. Ya estando en la cárcel, se pone a pensar lo que pudo haber pasado si él hubiera podido haber accesado el arma. ¿Qué hubiera pasado? Lo hubieran matado. De repente él mata a alguien, pero lo hubieran matado. Entonces él salió de él a hacer una plegaria en forma específica, y él dijo, Señor, sálvame de mí mismo. Sálvame de mí mismo, porque si él hubiera podido haber accesado el arma, él hubiera muerto ese día. Ahora escuchen lo siguiente, Dios en su gran amor y misericordia por nosotros y por nuestros hijos, nunca perdamos la esperanza. En su gran amor y misericordia por nuestros hijos, eventualmente tuvo la oportunidad de conocer un carcelero que le dijo, muchacho, tú eres un joven inteligente, tú tienes mucho potencial, sal de aquí, busca una iglesia. Y después fue una segunda persona, y luego fue una tercera persona, y eventualmente salió de la cárcel. Al poco tiempo salió de la cárcel, y él fue y buscó una iglesia, escuchó el llamado de Dios, entregó su vida al Señor Jesús, y hoy, como resultado del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, él ya no tiene que batallar con sus traumas pasados, porque el Señor está restaurándolo gradualmente. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Y hoy en día, escuchen, él se encuentra hablándole a esa población, esos jóvenes de su edad, que tienen la edad que él tenía cuando él andaba en malos caminos. Y él les dice, fue como resultado de la gracia de Cristo que yo fui sanado. Amén. Que yo fui restaurado. Mi vida no tenía sentido. Eso es lo que la palabra de Dios, eso es lo que el Evangelio hace en la vida de la gente. La inspiración dice, en la cruz, escuchen esto, en la cruz el pecador encuentra ¿qué? Gracia y perdón, misericordia y perdón. Noten lo que dice después, y la experiencia de gozo más elevada. Amén. El encontrar al Señor Jesús, el darle tu vida completamente a Él, te da una satisfacción de gozo mucho más elevada que tener un carro, un automóvil nuevo, una casa nueva, porque la experiencia de conocer a Jesús cambia no solamente tu vida, cambia la dinámica completa en la que te desarrollas. Jesús, la experiencia que tenemos en Él. La Escritura dice, no hay condenación más. ¿Quién dice amén a eso? Amén. Recordemos, si tú quieres sanar completamente de asuntos irresueltos, trauma irresuelta de tu pasado, tú tienes que recordarte diariamente lo que Jesús ha hecho por ti. Número dos, aquellos que están apuntando, debes pedirle a Dios diariamente que te dé una mente que se someta al Espíritu Santo. Señor, yo sufro como resultado de estos eventos de mi pasado. Yo quiero ser restaurado, yo quiero ser sanado. Entonces tú tienes que diariamente pedirle a Dios que te dé una mente que se someta al Espíritu Santo. Nota lo que dice la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios hablando. La mente controlada por la carne es ¿qué? Es muerte. Pero la mente controlada por el Espíritu es ¿qué? Es vida y es paz. Y todos necesitamos vida y todos necesitamos la paz de Jesucristo. Escuchen lo siguiente. Se hizo un estudio
el Centro de Encuentro Bíblico es una organización en todo el mundo. Ellos hicieron un estudio muy interesante. Encuestaron 650,000 personas. Esto es más de 500,000 de personas. Ellos encuestaron más de 500,000 de personas en 24 países. Y ellos se dieron cuenta, lo que ellos estaban buscando es qué clase de impacto tiene la palabra de Dios en la dinámica familiar cuando la Biblia entra en el hogar. Es lo que ellos estaban buscando. Y encontraron algo bien interesante. Cuando la Biblia es leída 4 o más veces, ¿cuántas veces? 4 o más veces. Ellos encontraron, escuchen lo siguiente, que los sentimientos de soledad se reducían hasta un 30%. Amén. La palabra de Dios puede capacitarte para sobrepasar la depresión. La palabra de Dios, cuando es leída 4 o más veces por semana, reduce los sentimientos de soledad hasta un 30%. Reduce los sentimientos de enojo hasta un 32%. Reduce el resentimiento hasta un 40%. Amén. La palabra de Dios te restaura. Nota lo que dice la inspiración: cuando la mente del hombre se pone en comunión con la mente de Dios, el efecto sobre el cuerpo, la mente y el alma son ¿qué? Asombrosos. El Señor te restaura. Tú tienes que pedirle esta noche: Señor, dame una mente que se someta al Espíritu Santo. Yo quiero tener la mente de Cristo. Escucha, leí un artículo que venía en esta revista científica, Fronteras de la Psicología, muy interesante. Ellos estaban hablando cómo es que la palabra de Dios realambra tu cerebro. Cómo es que la palabra de Dios transforma físicamente la estructura cerebral. Esto es sumamente importante. Nosotros necesitamos entender esto. Escucha, estos científicos que no son cristianos, que no son adventistas, encontraron que cuando la persona practica habitualmente la oración, el estudio y la reflexión en la palabra de Dios, este hábito fortalece las conexiones neuronales en 2 áreas del cerebro. Ahora, yo no te voy a aburrir con tantos detalles científicos, pero quiero que entiendas 2 cosas. Una de esas 2 áreas es el sistema límbico, es una parte del cerebro que está aquí. Amén. La oración, el estudio y la reflexión de la palabra de Dios fortalece las conexiones neuronales. ¿Qué hace eso? Mejora la estabilidad emocional. Amén. No más ansiedad, no más depresión. Estos son estudios científicos. Esto no lo está haciendo la iglesia. Estos son estudios científicos profesionales, universitarios. El mundo empieza a darse cuenta de la importancia del estudio de la Escritura. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén, 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 amén. Otra cosa, notaron que la oración, el estudio y la capacitación, la meditación en la palabra de Dios aumentaban la sensación de ¿qué? De paz. De paz. Científicamente comprobado, cuando tú oras, cuando tú estudias tu Biblia, cuando tú meditas en la Escritura, se fortalecen las conexiones neuronales en el sistema límbico. El Señor te restaura. Amén. En área específica de la salud mental, de la estabilidad emocional, es cambiada, transformada, realambrada. Tú conoces a alguien que necesita saber esta gran verdad, sumamente importante. La inspiración dice: cuando estamos unidos a Cristo, tenemos la mente de Cristo. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Cuando estamos unidos a Cristo, tenemos la mente de Cristo. Y la mente de Cristo era una mente equilibrada. Era una mente sana, era una mente en comunión con el Padre. La pureza y el amor brillan en el carácter. La mansedumbre y la verdad controlan la vida. Nota lo que dice después: la expresión misma del rostro cambia. ¿Qué pasa cuando ves a una persona sufriendo de ansiedad? Sus rasgos los puedes notar en su rostro.
¿Qué pasa cuando ves a una persona que está sufriendo de depresión? Sus rasgos los puedes ver en su rostro. Pero cuando tú le pides a Dios, Señor, dame un espíritu que se someta al Espíritu Santo, dame una mente, dame un cerebro, dame la capacidad de poder someterme a la mente de Cristo, entonces viene una transformación completa. Entonces el número 2, debemos pedirle a Dios diariamente que nos dé una mente que se someta ¿a quién? Al Espíritu Santo. Ya llevamos 2 hábitos, este es el tercero, noten. Debes llevar tus pensamientos a la Escritura cada vez que sientas temor o desánimo. Noten, temor es la raíz de la ansiedad, desánimo es la raíz de la depresión. Entonces, antes de que empecemos a sentirnos ansiosos, antes de que empecemos a sentirnos deprimidos, tenemos que llevar nuestros pensamientos a la Escritura. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Noten lo que dice la Escritura. Esta es palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Esta es palabra de Dios. La palabra de Dios no solamente cambia el exterior de la persona, los malos hábitos. La palabra de Dios transforma de adentro hacia afuera. El corazón empieza a ser cambiado y como resultado nuestros actos se ven diferentes. Esto es lo que la palabra de Dios produce, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Escucha lo siguiente. Esta es una historia que te va a ayudar a entender esto. Cuando tú empiezas a ver los indicios de ansiedad y los indicios de depresión, ¿vas a dónde? A la palabra de Dios. Vas a la palabra de Dios. Escucha lo siguiente. Esta chica le vamos a poner nombre Marta. ¿Cómo se llama la chica? Marta. Marta. Y Marta, la madre de Marta me conocía y le dijo: Marta, ya no tienes que batallar con tu ansiedad. Ve y busca al hermano Morales para que te ayude. Y esta chica vino a mi oficina. No vino a la oficina de la corte, es a mi oficina de la consejería. ¿Se acuerdan? Yo trabajo para los juzgados en la mañana, en la tarde yo veo 4 personas para consejería todas las semanas. Y esta chica vino a verme para consejería. Y ella venía con un asunto bien delicado. Ella había sufrido con ansiedad por muchos años, pero llegó un momento donde su ansiedad empezó a afectarle todo aspecto de la vida. ¿Cuántos aspectos de la vida? Todos. Todos. Académica, familiar, social, escolar, cada aspecto de la vida. Para que ustedes se den cuenta, esta chica me dijo: yo estoy sufriendo hoy de ataques de pánico. Y a veces entro a mi salón de clases y me da un ataque de pánico y no puedo terminar la clase. Y tengo que salir del salón. Estaba sufriendo de ataques de pánico, de ataques de ansiedad. Escucha, yo le dije: vamos a hacer 8 semanas. Y yo le di un plan de trabajo de 8 semanas que incluía varias cosas. El fundamento espiritual de la importancia de ir a la iglesia. Meditar en la palabra de Dios, la oración habitual, la renovación de la mente mediante la confianza en Dios. 8 semanas. Y yo le dije: tú te vas a someter a la Escritura. Y ella me dijo: sí, tú vas a ser restaurada entonces. Ahora escucha lo siguiente. Esto fue lo que hicimos la primera semana. Antes de que ellas se fueran, yo le leí este pasaje. Y tiene que ser familiar para muchos de ustedes. La Escritura dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Otra vez: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Escucha lo siguiente. La expresión dominio propio en el griego dice que Dios te dio el espíritu para controlar cada facultad mental. ¿Tú me estás entendiendo? Amén. Dios te dio el espíritu que puede controlar en tu mente cada facultad mental. Y yo le dije: dale tu vida a Dios completamente y permite que el Espíritu Santo sane tu mente, restaure tu mente, cambie tu mente. Escucha lo siguiente. La 4ª sesión vino 1, 2, 3. La 4ª vez que ella vino y me dijo: escúchame, tuve un ataque de pánico en una reunión familiar.
Y yo quería saber qué había pasado. Y ella me dijo, estaban mis padres ahí, muchos amigos, familiares míos. Nunca nadie me había visto así. Y llamaron los paramédicos, aquí se le llaman los paramédicos también. Llamaron los bomberos o los paramédicos, a las autoridades. Llamaron porque pensaban que estaba teniendo un ataque al corazón. El ataque al corazón y los ataques de pánico se miran muy similares. Nota, el ataque del pánico, dificultad para respirar, presión en el pecho, sientes como que se te sienta un elefante en el pecho, palpitación acelerado, sientes que se va a reventar el corazón dentro de tu pecho, adormecimiento de las extremidades, las yemas de los dedos, no lo sientes. Es exactamente igual a un ataque del corazón, con la única excepción de que el ataque de pánico sientes que te mueres. El terror, yo me estoy muriendo. Entonces la familia se asusta, llama a los paramédicos o como le llamen acá. Llega una ambulancia con dos jovencitos de 23 años y ellos están pensando que esta chica está teniendo un ataque al corazón. La suben a la ambulancia, le ponen el aire para que respire. Ya estando en la ambulancia, en medio del ataque de pánico, se recuerda el pasaje. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y control sobre cada facultad mental. En ese segundo de lucidez le dice al Señor, yo no quiero sufrir de esto. Tú me diste el espíritu para sobrepasar todo esto. Sáname, Señor. El paramédico la está presionando a la camilla ya dentro de la ambulancia y ella empieza a forcejear con el de la camilla y eventualmente lo avienta y se baja de la ambulancia. Todos están atónitos, absolutamente todos. Y ella se baja y empieza a recobrar el control. Este fue el último ataque de pánico que ella experimentó. Amén. Amén. Porque la palabra del Señor te restaura. Amén. Tú vas a la palabra de Dios cada vez que experimentas los inicios de la ansiedad o la depresión. La escritura es clara. La palabra de Dios dice, porque no nos ha dado Dios el espíritu de cobardía. Ese no nos lo dio nuestro Padre Dios, sino de poder, de amor y de control sobre cada facultad mental. Si hay una persona que te dice el día de mañana, es que yo no puedo con este mal, tú dile, claro que se puede. Es que yo tengo décadas tomando antidepresivos, yo no puedo. Ansiolíticos, yo no puedo. Tú dile, en la palabra de Dios hay poder. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. En la palabra de Dios hay poder. La he visto 3 veces. ¿Cuántas veces? 3 veces después de este proceso terapéutico. 3 veces. Y las 3 veces que la he visto en la iglesia. Amén. El Señor la ha restaurado. La palabra de Dios, la escritura, la inspiración dice, el mismo poder que Cristo ejerció cuando caminó entre los hombres está en su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El mismo poder que Cristo ejerció cuando caminó entre los hombres está en su palabra. Fue por su palabra que Jesús sanó a los enfermos, expulsó demonios, calmó la mar y resucitó los muertos. Amén. No me digas que no puede ser restaurado. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Hábito número 3 entonces, debes de llevar tus pensamientos a la escritura cada vez que sientas temor o desánimo. Número 4, para sobrepasar las traumas de tu pasado, para que tu pariente, tu amigo cercano sobrepase, tienes que decirle la importancia, debes de recordarte diariamente que Dios es bueno y Él está en completo control. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. ¿Cuántos creen que esto es cierto? Amén. Dios es bueno y Dios está en control. Si Dios es bueno y quiere sanarte, si Él está en control, Él tiene la capacidad de sanarte. Recuerda eso siempre, la escritura dice, porque el Señor es un Dios grande. Ustedes saben que cuando el salmista escribió este pasaje,
eran muy populares las deidades locales, pero nuestro Dios es soberano cósmico. Amén. Él es Dios sobre todos los dioses. La Escritura dice, porque el Señor es un Dios grande, un Rey grande sobre todos los dioses. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Escuchen, yo empecé a hacer estos viajes misioneros hace 16, 17 años. Y el primer viaje misionero que yo fui, el Señor me mostró una cosa tan importante que yo hice un compromiso con Él de que haría un viaje misionero cada año desde ese momento en adelante. Hice un compromiso con el Señor. Yo voy a hacer un viaje misionero cada año de aquí en adelante. Ahora escuchen lo siguiente. Hubo un año muy difícil en mi experiencia, muy difícil financieramente. Y llegó el tiempo del viaje misionero y yo no tenía la mitad del dinero. Yo necesitaba $800. Alguien que me ayude a hacer la matemática en pesos. $800. 16 millones. 16 millones de pesos, ¿no? Ok, yo necesitaba $800. Yo necesitaba $800 y yo no los tenía para ir a mi viaje misionero. Entonces yo estaba muy apenado con la organización, pero les comuniqué, les dije, yo no voy a poder ir al viaje misionero porque no tengo el dinero. Entonces ellos me dijeron, está bien, el año que entra te podemos llevar. Pero yo me sentía mal porque yo había hecho un compromiso con el Señor de que iría cada año. Bueno, la cosa fue de que yo hablé con la organización y les dije, yo no puedo ir este año, no puedo ir. Entonces está bien. Les dijeron, está bien. Ahora escuchen lo siguiente, esto es sumamente importante. Una mañana yo llegué a por mi carro y había una nota en el parabrisas de mi carro. Había una nota en el parabrisas de mi carro. Noten lo que había sucedido. Durante la mañana, un autobús escolar que llevaba niños en el autobús había impactado mi carro. Entonces me dejó una nota que decía, discúlpame, le pegué a tu carro. Entonces yo fui a la parte donde había impactado mi carro y noté que había una línea, pero se le podía quitar, no estaba dañado mi carro. Entonces él me dejó una nota que me dijo, llámame para ponernos de acuerdo. Entonces yo le llamé y le dije, escucha, mi carro no tiene nada, no te preocupes. Pero en California, en Estados Unidos, las cosas se hacen diferente. Entonces, como había niños en el autobús, se involucraron las autoridades. Y las autoridades me llamaron y me dijeron, supimos que te vistes involucrado en un accidente con un autobús que llevaba niños a la escuela, al colegio. Y yo le dije, no, mi carro estaba parqueado, estaba parado, yo no estaba manejando. Bueno, de igual manera tú tienes que llevar tu carro porque la póliza del seguro del autobús que te pegó, de la compañía, quiere arreglar tus daños. Entonces yo voy a la dirección que me dan y hay un hombre con una libreta mirando así el daño y tomándole fotos y yo estoy diciendo, santo, ¿qué tanto le ve? No tiene nada el carro. Y bueno, después me dijeron, regresa en 2 días por tu cheque, así le dicen, por tu dinero. Regresa en 2 días y dijo, ¿qué? Y yo vuelvo en 2 días. Escúchame, mi hermano, me tenían esperando un cheque de $800. Amén. Y lo primero que hice es que lo agarré, lo fui y lo cambié. Llamé a los organizadores del viaje misionero y les dije, yo voy al viaje misionero porque Dios es grande. Amén. Porque Dios es majestuoso. Escúchame, yo estoy seguro que muchos de ustedes vinieron solamente para escuchar este pasaje, para proveernos de lo necesario. Nuestro Padre Celestial tiene 1000 maneras de las cuales no sabemos nada. Amén. Dios es bueno, Dios está en completo control. Nunca te olvides de eso, sumamente importante. Entonces el cuarto hábito es, debes recordarte diariamente que Dios es bueno y que tiene control de todos. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos lo creen en su corazón verdaderamente? Amén. Dios es bueno, Él tiene control de todo. Todos se someten a Él, el gobierno se somete a Dios, la tesorería federal se somete a Dios. Tú tienes una necesidad, el Señor te está hablando.
Él es bueno, Él te ama, Él se preocupa y Él tiene completo control. No te preocupes. Hábito número 5, con esto terminamos. Hábito número 5, debes recordarte diariamente que Dios nunca dejará de amarte. Amén. Si tú puedes memorizar estos 5 hábitos, el Señor te va a restaurar, te va a sanar. Si tu hijo o tu amigo, familiar cercano pueden hacer de estos 5 principios, 5 hábitos, el Señor los va a restaurar. Debes recordarte diariamente que Dios nunca dejará de amarte. La Escritura dice, porque estoy convencido, noten lo que dice el apóstol Pablo, porque estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni los temores de hoy, ni las preocupaciones del mañana, ni los poderes mismos del infierno podrán separarnos del amor de Dios. Amén. Amén. No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Escucha lo siguiente. El año pasado, a principios del año pasado, tuve la oportunidad de ir a un viaje misionero a Guatemala. La Misión Occidental de Guatemala extendió una invitación para que fuéramos. Y yo tuve la oportunidad de estar en una iglesia, en una ciudad de nombre Quetzaltenango. No hay ningún guatemalteco aquí, ¿verdad? Okay. Yo tuve la oportunidad de estar en esta ciudad y me dieron una iglesia. Y tan pronto el pastor se dio cuenta que el orador de esta iglesia era un consejero familiar y se comunicó conmigo y me dijo, hermano Morales, nosotros tenemos mucha necesidad en esta iglesia. Nota lo que me dijo. Nosotros tenemos un coro en el colegio. La iglesia tenía un colegio en el plantel. Y nosotros tenemos muchos estudiantes y la gran mayoría de sus padres no son cristianos. No son cristianos comprometidos. No conocen a Jesús como Salvador personal. Y lo que nosotros queremos hacer un evangelismo familiar, traer a los niños del coro para que canten. Eran 75. ¿Cuántos niños eran? 75. Invitar a que vengan sus padres. Entonces sus padres los traían y se llenaba la iglesia. Amén. Ese era el plan. El plan que Dios tenía para esta iglesia era un plan noble, sublime. Él quería que un consejero familiar llegara a esta iglesia y que hablara con estos padres que aún no conocían a Jesús como Salvador personal y que pudiera ministrar para ellos. Eso lo entendíamos claramente. Lo que no sabíamos es que llegaría un autobús de 40 jovencitos adolescentes de un reclusorio que estaban en la cárcel. 40 de ellos. Ahora escúchame, ¿quiénes eran estos jóvenes? Yo hablé con la trabajadora social del plantel y ella me dijo, estos son jóvenes que tienen historial de uso y abuso de sustancias, alcohol, drogas. Estos eran estos jóvenes, actividad criminal. Todos tenían actividad criminal. Todos tenían una personalidad antisocial. Este es el niño que tú no quieres en el colegio de tus hijos. Estos son estos jóvenes. Estos eran estos jóvenes. Y eso no lo estábamos anticipando. Un autobús de 40 de ellos llegaban y los bajaban en la iglesia para que fueran a la reunión. Ahora escucha lo siguiente. ¿Cómo es que estos jóvenes terminaron en este reclusorio? Por 2 razones. Número 1, los padres perdieron control de ellos y el gobierno local se los removió. ¿Alguien conoce un niño así? ¿Alguien conoce una persona que le han removido a sus hijos como resultado de que ellos han perdido control de ellos? ¿Alguien conoce así a alguien? Ok, esto sucede mucho. Y en Guatemala estos jovencitos eran el producto de eso. Ahora, eso no era todo. No solamente se los habían removido, en muchos de los casos los padres habían perdido el control de sus hijos y ellos personalmente habían pedido al gobierno local que viniera a sus hogares por ellos. Estos eran niños que habían sido rechazados, se les había dado la espalda, sus mismos padres les dieron la espalda. Nota lo que dice el Instituto Nacional de Salud Mental sobre estos jóvenes. Ser abandonado por sus propios padres a menudo deja a los adolescentes sintiéndose solos,
despreciados e indignos. Psicológicamente pueden llegar a internalizar el rechazo y cuestionar su valor personal. Yo no valgo nada porque mis padres me abandonaron, porque mis padres me dejaron. Eso es lo que dice acá. Ahora nota lo que dice después el Instituto de Salud Mental. El 28% de estos adolescentes sufren trastornos mentales. El 28%. Factores como la pobreza, la separación familiar, la exposición a la violencia aumentan la posibilidad de problemas emocionales. Estos jovencitos, no había mucha esperanza para ellos. Escucha lo siguiente. Yo hablé en esta iglesia, estos jóvenes fueron todas las noches, 2 veces el sábado, el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, y yo tuve la oportunidad de hablar con cada uno de ellos. El día jueves yo tuve la oportunidad de ir al centro reclusorio, hablar con ellos específicamente, y yo conté una historia. Yo quisiera brevemente decirte, yo conocí a una jovencita que era producto del sistema, exactamente como ellos. Y una vez vino a las oficinas de los juzgados y ella me contó que a la edad de 18 años ella había salido embarazada como resultado de malas decisiones. Ahora tenía 21 años y tenía 2 niños y sentía que sus sueños, anhelos y objetivos ya no se podían realizar. Yo arruiné mi vida. Y yo compartí esa historia con estos jóvenes y yo les dije, escuchen, ustedes nunca van a estar solos. La iglesia siempre va a ser su familia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La iglesia siempre va a ser su familia. Dios siempre va a ser su padre y nunca va a dejar de amarlos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso es cierto, eso es verdad. Ahora escúchame lo siguiente. Si uno de estos jóvenes hubiera entregado su vida al Señor Jesús ese día, en esta campaña, hubiera sido un verdadero milagro. Si uno de esos jóvenes hubiera entregado su vida a Jesús en esa campaña, hubiera sido un milagro. Pero 19 de estos jóvenes entregaron su vida a Jesús. Amén. Y después de este día su vida nunca fue la misma. Su vida cambió. Ahora su vida es diferente, porque Jesús hace la diferencia en la vida de la gente. Tú necesitas sanidad, tú necesitas restauración, tú necesitas a Jesús. Amén. Jesús, Jesús. No importa qué pase, no importa qué sucede, Dios siempre te amará. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni los temores del hoy, ni las preocupaciones por el mañana, ni los poderes del infierno mismo podrán separarnos del amor de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Amén, amén, amén. Quinto hábito. Ese es el quinto hábito. Si tú quieres ser sanado, haz de estos 5 hábitos una experiencia de todo el tiempo. El Señor va a restaurarte. Debes recordarte diariamente lo que Jesús, el hecho de que Dios te ama y nunca te abandonará. Escúchame lo siguiente. Dios hace la diferencia en la vida de la gente. Amén. ¿Cuántos en esta noche quisieran hacer un compromiso con el Señor y decirle, Señor, yo quiero desarrollar hábitos que me acerquen más a ti? ¿Quiénes quieren hacer ese compromiso? Amén. Amén, 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 amén. No te voy a pedir que levantes la mano, ¿ok? Pero ¿cuántos de ustedes, no levantes la mano por favor, cuántos de ustedes quisieran desarrollar los hábitos que los sanen emocionalmente? Yo voy a las iglesias y yo platico con gente que está sufriendo como resultado de experiencias de la violencia familiar en un matrimonio pasado. El hecho que sus hijos les dieron la espalda y los abandonaron. Yo hablo y dialogo con la gente todo el tiempo. Déjame decirte que Dios puede hacer la diferencia en la vida de tu hijo, en tu vida, en la experiencia de toda la dinámica familiar. Si tú permites que Cristo entre a la dinámica del hogar, tu hogar será diferente. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén.
Yo sé que hay en la congregación algunos que están considerando entregar su vida al Señor Jesús en esta campaña o de repente en un futuro cercano. Si tú no has tomado esa decisión, déjame decirte, tu vida cambia para bien al momento que lo haces. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Amén. Vamos a orar y con eso terminamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Amén. Nosotros exaltamos tu nombre en esta noche porque tú eres un Dios milagroso, un Dios majestuoso, un Dios bueno, Señor. Yo no conozco las necesidades de esta iglesia, pero tú las conoces. Yo no conozco las necesidades de este vecindario, pero tú las conoces. Y tú has establecido esta iglesia en esta comunidad. La iglesia de Cristo, la iglesia de Emaús es el centro terapéutico más importante de esta comunidad. Y esta comunidad necesita que saberlo. Yo te quiero pedir en esta noche, Padre, en este momento, que al dar comienzo con esta campaña, las personas que tú quieres que vengan y conozcan de tu amor restaurador, puedan hacerse cita aquí cada noche, Señor. Todos conocemos personas que están en una lucha, que están sufriendo como resultado de asuntos irresueltos de su pasado y que no son felices y que están sufriendo y necesitan que escuchar que Jesús puede ser su sanador. Señor, haznos esa luz que el vecindario necesita. Yo te quiero pedir, Padre, de una forma muy especial por aquellos que están visitando la iglesia y que apenas empiezan a darse cuenta que en esta iglesia se puede respirar sanidad. Porque en esta iglesia levantamos la palabra de Dios por encima de cualquier otro estandarte. Esta iglesia está por encima del centro psiquiátrico de la comunidad, del centro psicológico. Tú estableciste la iglesia de Emaús. Y la iglesia de Emaús existe como resultado de un propósito santo que tú tienes para esta comunidad. Amén. Señor, si hay alguien que está escuchando más allá de estas paredes, que tu Santo Espíritu lo impacte en este momento. Amén. Que tu nombre sea exaltado siempre porque tú eres un Dios bueno. Una vez más te pido por esta campaña, Señor, que sea un éxito, que la gente pueda salir restaurada por mediante tu Santo Espíritu. Que podamos traer a otros que aún no te conocen y que necesitan que escuchar estos mensajes de esperanza. En el nombre de Cristo Jesús pedimos esto. Amén. Amén.